yo creo que ellos se benefician de lo odiado que son los demócratas y su agenda. Agresivamente obstruyen a Trump, causan divisiones, no aprueban nada, no mejoran nada, no proponen nada más que más impuestos. Yo creo que Estados Unidos está ante su mayor batalla ideológica y la pregunta es, ¿se está cansando a la vez de este experimento progresista? Y lo ponía en contexto hablando, por un lado, de todos estos nuevos candidatos que están surgiendo con el Partido Socialista de América, impulsados, financiados por esa ideología, en la cuna del capitalismo, pero por otro lado, mostrando lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Nueva York, donde la gobernadora Hochul se echó las manos a la cabeza ayer viendo la fuga de capitales que hay, el desastre de 12 bloques de la Gran Manzana llenos de homeless con los problemas que eso está suponiendo, y por otro lado San Francisco, que está tratando de girar la veleta hacia algunos candidatos que sean mucho más centristas, mucho más mediados. Comienzo contigo, Dan. Gracias, Marian. En primer lugar, felicidades por la selección española. Gracias. Qué pelo le tengo. Gracias. A tu pregunta, esa es mi esperanza, que el americano se está cansando de esta amenaza que ha crecido recientemente. Yo creo que es un extremismo peligroso que radicalmente amenaza nuestro sistema de principios y de libertades, que nos ha convertido en un país un país dividido. O sea, estas personas yo creo están causando muchísimos problemas y van a ser nuestra ruina si es que crecen. Lo que me preocupa, Marian, es de que existen más y más candidatos de este índole comunista, casi de socialista. Si antes era una franja que ignoraba la historia de sistemas económicos fallidos, de la escasez, la inflación y la miseria que trae todo esto de socialismo en el pasado, ahora han crecido sus apoyantes también. El 40% de latinos en Nueva York votaron por Chevalier, la comunista. El 40%. O sea, el régimen socialista en Cuba está por caer por ser opresores brutales y yo creo que específicamente por la falla del socialismo. Y estos candidatos es lo que traen a nuestro país, voluntariamente luchando por traer un sistema opresor. Eso me preocupa muchísimo. Y más que todo, que el pueblo latino sea persuadido a seguir a estas personas. Fíjate, Willy, que yo decía que las ideas también tristemente migran, porque mientras hay quienes cruzan fronteras buscando libertad, hay otros que cruzan la frontera intentando convencer a la gente de que ese proyecto que ha fracasado donde quieras que tú lo busques, puede triunfar aquí cambiándolo de nombre. ¿A qué crees tú, a qué aduces tú que todavía haya esa parte incauta que pueda confiar en este tipo de populistas y encantadores de serpientes? Fíjate, yo creo que es preocupante el hecho de que los líderes y los medios, porque hay que entender dos cosas, ¿sí? Es un tema de mensaje y de repetición. Los líderes del Partido Demócrata tradicionales ya son casi irrelevantes. Este partido ha sido secuestrado por una franja muy peligrosa, completamente socialista, directamente el Partido Demócrata Socialista de los Estados Unidos, bien financiado, que no ha podido los medios, en vez de ponerle una lupa y explicarle al país lo que son realmente, le han hecho eco a mensajes que todos sabemos que no solamente son muy negativos, sino también muy peligrosos. No ha dado resultado en ningún sitio. Lo que buscan es la confrontación, lo que buscan es desestabilizar y erradicar los valores en los cuales este país se fundó. Entonces tenemos que hacer un trabajo responsable desde el punto de vista de los medios y educar e informar a la población de lo que son las grandes diferencias entre un partido, el Partido Demócrata, que ha perdido no solamente relevancia, sino que ha perdido su norte y está perdiendo sus líderes que han sido de centro demócrata, a una diferencia a un partido que ofrece opciones, que aunque no sea perfecta las opciones que está exponiendo el Partido Republicano y sus líderes en este momento, es mucho mejor que la opción. Entonces yo creo que ahí también se ha fallado. No es que los medios le digan a fulano por quién votan y quién no, sino que le digan exactamente lo que significan sus políticas públicas y el impacto y el efecto real que pueden y están teniendo, porque ya lo hemos vivido inclusive en otros países. Y no es coincidencia
que los países de la región que le han dado la vuelta al socialismo y han votado por candidatos de derecha, es un gran mensaje. Y lo vimos en la reunión de esta mañana con el secretario de Estado y los líderes de la región en cuanto a lo que es la lucha con el terrorismo. O sea, tenemos varios frentes, pero el tema cultural y la guerra cultural en Estados Unidos es un problema preocupante, y yo creo que se tiene que analizar de una manera más profunda y se deben tomar acciones para parar esta ola de líderes radicales socialistas que han tomado el Partido Demócrata. Que además están haciendo mucho daño incluso al Partido Demócrata, porque fíjate que de cara a esas elecciones, y yo lo comentaba en mi editorial, va a ser finalmente, como suele ocurrir siempre, el votante independiente el que pueda terminar teniendo la batuta, y ese independiente se asusta realmente con estos modelos que, aunque te los pongan la etiqueta de socialistas, etcétera, no dejan de tener un fondo marxista, comunista muy profundo, que una vez que además estos candidatos emergen, empiezan incluso a decir abiertamente que son de una tendencia marxista o de una tendencia comunista. Dan, ¿qué opinas tú? Y paso también contigo, Willy. De acuerdo con Willy y con usted. Es interesante lo que dice Willy sobre el Partido Republicano. Yo creo que ellos se benefician de lo odiado que son los demócratas y su agenda. Agresivamente obstruyen a Trump, causan divisiones, no aprueban nada, no mejoran nada, no proponen nada más que más impuestos. Dice que sean los ricos, pero sabemos que todos pagamos. El rico no paga, te va a transferir el costo de sus productos y servicios en los aumentos a nosotros, a la clase trabajadora. ¿Impuestos para qué? Para que ellos puedan malgastar y comprar el voto y hacer fraude y robo de los impuestos. Es el plan de ayer, el plan de hoy y del futuro de los demócratas. O sea, es dividir el pueblo, exprimir el pueblo de su dinero, saquearlos de su dinero y malgastar el dinero. Son monofacéticos. O sea, el único talento que tienen es demonizar a Donald Trump y proponer ideas extremistas de índole socialista, que no sirven para crecer la economía, pero sí para crecer su propio poderío. Y yo creo que ya el pueblo está cansado de eso. Ojalá que el suficiente cantidad de latinos se den cuenta y reconozcan qué es lo que está pasando. Marco Rubio dio una cátedra del extremismo que estamos viendo por parte de la izquierda esta mañana. Tiradores trans en las escuelas, izquierdistas radicales que asesinaron a Charlie Kirk, múltiples intentos de asesinar al presidente, Antifa, BLM, agitadores de ICE. Más del 80% de la violencia es cometida por la izquierda. Es lo que estamos encarando y enfrentando hoy día en la izquierda moderna. Cometiendo y además financiando, Dan, porque acabas de pegar en el clavo. No hay ninguna duda que muchos de estos movimientos, que son perfectamente organizados y que los mismos les ves con una pancarta de Palestina, que con una pancarta de los inmigrantes latinos, que con una pancarta de Floyd, porque es un movimiento de desestabilización que está financiado literalmente por esa izquierda. Ahora, quisiera fijarme en lo que ocurrió ayer, por ejemplo, en ese hearing, en esa audiencia para la confirmación de Todd Blanche, del próximo director del Departamento de Justicia, que es alguien appointed por Trump, y donde volvimos a ver que por encima de llegar al fondo de las cosas, de por qué ese candidato está cualificado para hacerlo o por qué no debería estarlo, hacen preguntas como hizo la senadora ayer, Mazie Hirono, sobre su vida personal, si alguna vez ha pedido favores sexuales o si en algún momento cuál es su inclinación sexual o si ha sido víctima de acoso sexual. Willy, esto realmente rebosa el extremo, ya no estamos hablando de zancadillas, estamos hablando de cosas que son realmente ilógicas. Es que si existe un momento para darse cuenta que lamentablemente el Partido Demócrata no solamente es irrelevante, el partido de hoy, sino que es muy peligroso para la política de los Estados Unidos. Y ejemplo de lo que decía Dan es la audiencia que se sostuvo en el Congreso para hablar sobre el tema del fraude y la corrupción política, con el tema de Minnesota y los videos aquellos que salieron. Cuando se hizo la audiencia para proteger el dinero de los norteamericanos, los demócratas se pararon y no asistieron. O sea, no le importó. ¿Por qué? Porque ya sabemos que mucho de lo que en ese partido está involucrado es en esa corrupción política, es para lo que se utilizaba el dinero de USAID, que se quitó ese programa porque era altamente corrupto. Entonces yo creo que lo que vimos ayer en la audiencia es, de nuevo, una muestra más de que es un partido que no le interesa
no le interesa la capacidad no solamente profesional del nominado, sino que quiere irse por cosas personales, sin argumentos, con ataques vacíos. Recordemos lo que pasó con Kavanaugh en su audiencia. O sea, son políticos que son sicarios del carácter de las personas. Tienen cero argumento, no pueden plantear un argumento que ayude o que cuestione la capacidad profesional de esta persona, sino que son argumentos vacíos, ataques, porque no tienen ningún tipo de argumento que avance ningún tipo de política de Estado. Entonces lo que vimos ayer fue otra representación de un partido caducado, de un partido que no ofrece absolutamente nada hoy para los estadounidenses ni para el mundo, porque en realidad lo hemos visto en el caso de lo que se quiso hacer en Nueva York, de tener una reunión escondida con los iraníes, algo que obviamente viola todos los protocolos. Entonces estamos frente a un partido que está descontrolado y que no está ofreciendo absolutamente nada. Y yo creo que las respuestas del nominado ayer en la audiencia fueron directamente al punto y al clavo. O sea, pregúnteme y hablemos de las cosas que son relevantes. O sea, no insulte a la inteligencia mía ni de los estadounidenses. Pero quiero centrarme un poquito en esa audiencia, en ese hearing, porque hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo va a progresar realmente esto? ¿Cómo lo ves tú, Dan? Porque tiene razón Willy lo que está diciendo. Resulta todavía mucho más jocoso que mientras prácticamente esa audiencia de conformación o confirmación de Todd Blanche se convirtió en un circo, en otra audiencia paralela donde el norteamericano tiene el derecho de saber al menos qué pasó con su dinero, qué pasó con sus recursos, que fueron robados de una forma sistemática y además millonaria, dinero que tenía que ir a las escuelas, a las guarderías, etcétera, que ha hecho además muy rica a mucha gente y en la que además el propio gobernador del estado hizo la política del avestruz. No quiero responder aún sabiendo, porque aquí no se trata de decir que la participación es que robé o que yo también participé de ser un amigo de lo ajeno, sino que le avisaron de lo que estaba ocurriendo, despidió a la gente que le avisó y decidió mirar para otro lado porque esos son votos. Así estamos. En corto plazo yo creo que se tienen que hacer las investigaciones por parte de los republicanos, se tiene que promover una agenda agresiva, dura, que tenga consecuencias a los que están practicando este fraude. Yo creo que ignorar lo que está haciendo el Partido Demócrata, a largo plazo el Partido Demócrata tiene que perder elecciones, tienen que sufrir las consecuencias de ignorar lo que está sucediendo, de practicar lo que es el asesinato de carácter de personas que están cuestionando lo que está pasando, llamándolos racistas, porque según son de Etiopía o de no sé dónde. Somalia. A mí me vale. O sea, aquí es el fraude, es el robo del tributario y eso es lo que se tiene que resolver. Entonces, el Partido Republicano tiene que tomar valentía y hacer lo que se tenga que hacer. Y esperar que los votantes, ojalá, impartan duras consecuencias electorales a los demócratas. Esa es mi esperanza. Pero yo hubiera pensado que cuando el demócrata propone eliminar el filibuster, crecer el número de jueces en la Corte Suprema, imponer una agenda verde, LGBT, reducir la producción energética, nacionalizar elecciones, desatar un flujo desmedido en la frontera de personas sin revisarlos, lawfare, censurar la libre expresión, que todo esto, en esto hubiera alguna consecuencia electoral, pero no se ve, Marian. Eso es lo que a mí me causa, no sé, asombro por parte del electorado americano, que no les han al mismo tiempo dado una consecuencia durísima al Partido Demócrata, a pesar de lo que propone. Ahora, yo creo, y me gustaría añadir, claro. Perdón, Marian, si puedo, a lo que está claro diciendo que sí, claro que sí. Es algo interesante y muy importante lo que está diciendo. ¿Por qué no se ve el efecto? El efecto no se ve por dos cosas muy directas. Primero, existe una polarización del odio. O sea, vamos a odiar a Donald Trump por el hecho de que es Donald Trump, no porque no sea efectivo. Hay que crear ese odio. Y ese odio te va a impedir a que tengas razonamiento. Y lo segundo es que los medios no hacen el trabajo de mostrarle a la gente la realidad de las cosas, sino que se convirtieron en partícipes de un mensaje engañoso
y de una agenda engañosa en vez de ser los árbitros de información educativos que debieron de ser. Y ahí es que yo creo que está el peligro, estoy completamente de acuerdo con Dan, pero esa es la razón por la cual ese movimiento, esa consecuencia no se han visto.